Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos juntos en historias que nos tocan el corazón y a veces nos sacan alguna que otra cana. Hoy vamos a hablar de algo que créanme nos afecta a muchos, pero que pocas veces se aborda con la profundidad que merece. Vamos a desentrañar por qué algunas personas, cuando alcanzan cierta fama o notoriedad, sienten que la prensa se convierte en un obstáculo insuperable para algo tan básico como revivir sus propios recuerdos. Sí, hoy el tema es esa sensación de hartazgo, esa frustración palpable cuando los flashes y los micrófonos invaden tu espacio personal, impidiéndote simplemente ser tú mismo con tu pasado. Y sí, vamos a hablar de IDEMET, pero no solo de ellos, sino de esa lucha universal que representa su caso. Si les intriga la idea de entender qué hay detrás de estas declaraciones, de por qué la prensa puede llegar a ser tan asfixiante, quédense conmigo. Y si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exploraciones. Vivimos en una era donde la imagen pública lo es todo, ¿verdad? Las redes sociales, las noticias, los programas de televisión, todo se reduce a una constante exhibición. Y cuando eres una figura pública, llámese actor, cantante, deportista o incluso un político, tu vida se convierte en gran medida en propiedad del público, o al menos así lo percibe la prensa. Pero, ¿qué pasa cuando esa mirada se vuelve invasiva? ¿Qué sucede cuando cada paso, cada foto antigua, cada conversación susurrada se convierte en noticia? Aquí es donde entra la frase que titula nuestra conversación de hoy, IDEMET hartos de la prensa, no podemos vivir nuestros recuerdos. Parece fuerte, ¿verdad? Pero pensemos en ello. ¿Qué significa vivir nuestros recuerdos? Significa poder recordar un momento de tu vida, una anécdota, una persona, sin que esa memoria se vea manchada, distorsionada o explotada por terceros. Significa poder acceder a tu propia historia personal sin que sea analizada, juzgada o convertida en un titular. Imaginemos por un momento. Has tenido una relación. Quizás fue hermosa, quizás fue complicada, pero fue tuya. Compartiste momentos, construiste algo. Ahora, eres famoso. Y cada vez que alguien menciona tu nombre junto al de esa persona, o cada vez que aparece una foto antigua de ustedes juntos, los paparazzi están al acecho, los rumores vuelan, y los medios de comunicación lo convierten en un circo. ¿Cómo puedes procesar tú esa relación? Disfrutar de los buenos recuerdos, aprender de los malos, si constantemente te bombardean con ellos desde afuera? La prensa, en su afán de vender, de generar clics, de mantener la atención del público, a menudo olvida que detrás de las figuras públicas hay personas con vidas, sentimientos y sobre todo, un pasado que les pertenece. IDEMET, en este caso, creo que están expresando un sentimiento muy humano y muy válido. No se trata de negar su pasado o de ocultar algo. Se trata de reclamar el derecho a la intimidad sobre sus propias vivencias. Imagina que tu infancia, tus primeros amores, tus errores juveniles, tu etapa de estudiante, todo eso que te formó, de repente se convierte en un tema de debate público, de escrutinio constante. ¿Te sentirías cómodo? Probablemente no, y si a eso le sumamos que la prensa puede ser implacable, que puede sacar de contexto, que puede inventar, que puede especular, entonces la idea de vivir tus recuerdos se vuelve una utopía. Este fenómeno no es nuevo, por supuesto. Las celebridades llevan décadas lidiando con la intrusión mediática. Pero hoy en día, con la velocidad de las redes sociales y la voracidad de los medios digitales, la presión es aún mayor. Un simple tuit, una foto casual, una aparición en público, todo puede ser analizado y magnificado hasta el infinito. Y para quienes, como IDEMET, han vivido etapas de su vida bajo los focos, o han tenido relaciones que han sido objeto de interés público, el hartazgo es comprensible. Es como si nunca pudieras escapar de ciertas etiquetas, de ciertas narrativas que se han construido a tu alrededor. Pensemos en los recuerdos. Son la base de nuestra identidad. Son lo que nos permite entender quiénes somos, de dónde venimos y qué hemos aprendido. Si esa conexión con nuestro propio pasado se ve constantemente amenazada por una mirada externa y a menudo interesada, es lógico que surja esa sensación de ahogo. Los recuerdos no son para ser exhibidos en un escaparate, son para ser atesorados, vividos, digeridos internamente. Y cuando la prensa se convierte en un guardián intrusivo de esos recuerdos, la posibilidad de vivir plenamente nuestro pasado se desvanece. A veces la prensa se enfoca en los aspectos más sensacionalistas de la vida de una persona.
Una ruptura, una supuesta infidelidad, un error cometido hace años y todo se revuelve y se presenta como el evento más importante. Y para la persona involucrada, que quizás ha seguido adelante, que ha aprendido, que ha evolucionado, esto puede ser enormemente frustrante. Es como si les dijeran, no importa lo que hagas ahora, tu pasado te perseguirá para siempre y nosotros seremos los encargados de recordártelo y de recordárselo a todos. Y Demet, al expresar este hartazgo, no están pidiendo que olvidemos quiénes son o qué han hecho. Están pidiendo respeto por su espacio vital y emocional. Están pidiendo que se les permita procesar sus propias vidas sin la constante interferencia de un público que, alimentado por la prensa, a menudo se siente con derecho a opinar y a juzgar cada aspecto de su existencia. Es la diferencia entre compartir tu vida de forma voluntaria y sentir que tu vida está siendo diseccionada sin tu consentimiento. Este tema nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la información y con la vida privada de las figuras públicas. ¿Hasta dónde llega nuestro derecho a saber? Cuando cruzamos la línea de la curiosidad a la invasión. Es importante recordar que a pesar de la fama, siguen siendo seres humanos con emociones y con la necesidad de un espacio propio para la introspección y la reconstrucción. Además, la presión mediática puede afectar la salud mental. Imagina vivir constantemente con el miedo a que un recuerdo, una foto, un detalle personal sea sacado a la luz y utilizado en tu contra, o simplemente para generar controversia. Es un estrés constante que puede erosionar la tranquilidad y la capacidad de disfrutar de la vida, incluyendo la de tus propios recuerdos. La prensa, con su poder de dar o quitar reputaciones, puede ejercer una presión psicológica enorme. Por eso, cuando Demet dicen no podemos vivir nuestros recuerdos, están señalando una verdad dolorosa: la imposibilidad de tener una relación sana y personal con nuestro propio pasado cuando éste está constantemente bajo el escrutinio público y la manipulación mediática. Es como si los recuerdos se volvieran piezas de museo, expuestas para el consumo ajeno, perdiendo su significado íntimo y personal. Es un recordatorio de que la fama, si bien puede traer recompensas, también conlleva una carga significativa, y a veces esa carga se traduce en la pérdida de algo tan fundamental como la paz para revivir y procesar nuestra propia historia. La prensa, al obsesionarse con el pasado, impide que las personas puedan construir libremente su presente y su futuro. En resumen, la queja de Demet, y de muchas otras figuras públicas, es una llamada de atención. Es un grito de auxilio para recuperar un espacio vital donde los recuerdos, los buenos y los malos, puedan ser manejados de forma privada, sin la intervención constante de los medios. Es el deseo de poder mirar hacia atrás sin sentir que está siendo juzgado, analizado o explotado por la mirada voraz de la opinión pública. Y nosotros, como espectadores, como consumidores de información, tenemos la responsabilidad de reflexionar sobre cómo contribuimos a esta dinámica. ¿Cuántas veces compartimos, comentamos, o incluso generamos demanda de este tipo de contenido que invade la privacidad? La llamada de atención de Demet resuena en un mundo hiperconectado, donde la línea entre lo público y lo privado se difumina con una facilidad alarmante. La frase "no podemos vivir nuestros recuerdos" se convierte en un grito desesperado ante la imposibilidad de tener un santuario personal para las experiencias que nos han formado. La prensa, en su afán insaciable por el exclusivismo y la primicia, a menudo olvida que detrás de los titulares, las portadas y los flashes hay seres humanos. Seres humanos que, al igual que cualquiera de nosotros, tienen derecho a procesar su historia personal a su propio ritmo y de su propia manera. Cuando el pasado de una figura pública se convierte en un espectáculo constante, se pierde la capacidad de la introspección y el crecimiento personal. Los recuerdos, que deberían ser una fuente de aprendizaje y de consuelo, se transforman en grilletes, constantemente sacados a relucir para el entretenimiento ajeno. Consideremos el caso de Demet en un contexto más amplio. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de cómo una relación pasada, un error juvenil, o un momento íntimo de una celebridad es desenterrado y magnificado hasta el punto de eclipsar su presente y su futuro? Este fenómeno, alimentado por el apetito del público por el chisme y la controversia, crea un ciclo perjudicial. Por un lado, la prensa se lucra con la explotación de la vida privada; por otro, las personas afectadas ven mermada su capacidad de vivir en paz y de construir nuevas narrativas sobre sí mismas. La ironía radica en que a menudo, estas figuras públicas han construido sus carreras sobre la base de una conexión emocional con su audiencia, compartiendo facetas de su vida y de su arte. Sin embargo, cuando esa vulnerabilidad se convierte en un producto exp.
La vela hasta la saciedad, la relación se vuelve tóxica. El deseo de compartir se ve aplastado por el miedo a la manipulación. El derecho a recordar se ve aniquilado por la presión de revivir constantemente ante la mirada del mundo. Es fundamental comprender que vivir nuestros recuerdos no implica borrar el pasado o pretender que no existió. Al contrario, significa tener la libertad de revisitar esas experiencias, de extraer lecciones, de permitir que moldearon nuestra identidad sin la constante interferencia de un juicio externo. Significa poder evocar la ternura de un primer amor sin que se convierta en un arma arrojadiza, o recordar un error sin que se erija como la única definición de nuestra existencia. La declaración de IDEMET resuena con la experiencia de innumerables figuras públicas que han luchado por mantener un mínimo de privacidad en un mundo que paradójicamente exige transparencia y autenticidad a la vez que devora la intimidad. Es un llamado a la empatía y a la reflexión sobre los límites éticos en el tratamiento de la información sobre la vida de los demás, especialmente cuando esa información se vuelve un bien de consumo masivo. El poder de los medios de comunicación es innegable. Pueden elevar a alguien a la estratosfera de la fama o hundirlo en el lodo del escándalo. Y en esa dinámica a menudo, la verdad se distorsiona, los matices se pierden y la vida de una persona se reduce a un puñado de titulares sensacionalistas. Cuando los recuerdos, que son el tejido mismo de nuestra experiencia humana, son tratados de esta manera, se corre el riesgo de deshumanizar a quienes están bajo el escrutinio público. El hartazgo que expresan IDEMET no es un acto de rebeldía contra la fama en sí, sino un grito por la preservación de la cordura y la salud mental en un entorno que puede ser brutalmente invasivo. Es un recordatorio de que la línea entre la esfera pública y la privada, aunque a veces permeable, debe ser respetada. La capacidad de vivir nuestros recuerdos es un pilar fundamental para el bienestar psicológico, y su erosión tiene consecuencias profundas. En definitiva, la conversación sobre IDEMET y su descontento con la prensa nos obliga a mirar más allá del brillo superficial de la fama. Nos invita a considerar el coste humano de la constante exposición mediática y la importancia de salvaguardar ese espacio íntimo donde podemos procesar nuestra historia vital. Es un recordatorio de que incluso bajo los reflectores, todos anhelamos la simple dignidad de poder ser dueños de nuestro propio pasado. Así que para concluir esta profunda reflexión de hoy, quiero reiterar que el hartazgo de IDEMET ante la prensa no es un capricho, sino la expresión de una necesidad humana básica: el derecho a la intimidad sobre nuestros propios recuerdos. Es la lucha por poder construir nuestra identidad sin que nuestro pasado sea un campo de batalla mediático. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo, por escucharme y por reflexionar conmigo. Espero que esta conversación les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han sentido alguna vez que la mirada externa interfiere en sus propios recuerdos o en su forma de procesar su pasado? Dejen sus comentarios abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Y si les ha gustado este vídeo y creen que deberíamos seguir explorando estos temas, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que la conversación se extienda, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.